Para empezar, vamos a entrar en nuestro buscador y en la barra vamos a escribir Notion. Una vez lo hemos hecho, vamos a entrar en el primer enlace que nos aparece. Ahora va a pedirnos para iniciar sesión y lo vamos a hacer con Google. Una vez ya nos aparece esta pantalla, vamos a escoger el correo electrónico con el que queremos iniciar sesión. Ahora va a preguntarnos sobre el tipo de uso que le queremos dar a nuestro Notion y nosotros vamos a escoger un uso del tipo personal. Ahora vamos a escoger el nombre que le vamos a poner a nuestro Notion y lo escribimos. En este caso va a ser Study With Me. Una vez confirmamos, tarda un poco en cargar y cuando ya lo hace nos aparece esta página. Está ahora mismo todo en inglés, pero se entiende rápido. Lo que vamos a hacer va a ser eliminar todas las páginas que no aparecen. Y ahora vamos a crear una nueva. Una vez estamos en nuestra nueva página, en la parte superior vamos a pinchar en los 3 puntos y escogeremos la segunda opción para que se amplíe la página y arriba el tipo de letra que queramos que tenga. Ahora vamos a ponerle un nombre a nuestra página, por ejemplo esta va a ser mi página personal y en la parte superior nos aparece Add an Emoji, entonces vamos a escoger el emoji o el símbolo que queramos. Aquí también podemos escoger la opción de añadir nosotros una imagen desde nuestro dispositivo. Ahora vamos a seleccionar en añadir portada y aquí, al igual que antes, nos va a dar una predefinida que la podemos o bien cambiar, donde pone Change Cover, o bien vamos a volver a importar una desde nuestro dispositivo como hemos hecho con la imagen principal. Ahora esta la podemos recolocar pinchando en la opción de al lado, vamos a pinchar en la imagen y ponerla en el lugar que queramos que sea visible. Después le damos a aceptar y ya tendríamos esto personalizado. Una vez hemos hecho esto, vamos a pinchar y vamos a darle a la barra. Pero nosotros vamos a seleccionar en la que pone quote. Y aquí vamos a añadir alguna frase que queramos para personalizar todavía más lo que es nuestra página principal. Una vez hemos hecho esto, podemos pinchar en los 6 puntos laterales y cambiar el color de la letra a uno que coordine más con los colores que hemos seleccionado. Ahora volvemos a pinchar abajo y aquí vamos a volver a darle a los 6 puntos para escoger como un tipo de subrayado para hacer una línea divisoria entre lo de antes y lo que vamos a escoger ahora. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice Table View para pinchar en esta y vamos a crear una nueva tabla. Aquí tenemos que introducir el nombre que queramos para esta tabla y darle a donde pone un más junto a la palabra New y el nombre de la tabla. Aquí ya nos aparece directamente lo que hemos seleccionado como nombre y aquí nos permite añadir muchas más opciones. Pero ahora mismo vamos a irnos a esta parte superior para volver a cambiar el nombre de esta palabra para la que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a poner la palabra hábitos. Una vez lo hemos hecho, pinchamos fuera y se nos quita. Y ahora vamos a ir escribiendo todos y cada uno de los hábitos que nosotros queramos introducir en esta tabla. Podemos ir escribiéndolos uno por uno y después pinchando en la barra inferior para volver a escribir otro hábito. Cuando ya no nos queda en barra, vamos a pulsar en la opción de New para que se creen nuevas barras y así poder tener todas las que queramos. Si vemos que, por ejemplo, queremos cambiar el orden, pinchamos en los 6 puntos, mantenemos y arrastramos al sitio que queramos ponerlo. Ahora aquí vamos a volver a cambiarlo y vamos a eliminar esto para crear lo que sería una checkbox para ir eligiendo cuándo hacemos o no, cuándo cumplimos o no esos hábitos. Cuando ya la tenemos hecha, vamos a ir creando una tabla por cada día de la semana para que sea semanalmente conforme vayamos poniendo si hemos realizado o no los hábitos. Una vez ya lo hemos hecho, al igual que antes, en la parte superior pinchamos para cambiar el nombre y ponerle uno a cada día. Ahora vamos a ir equiparando los espacios para que tengan todos más o menos el mismo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un calendario y para ello volvemos a poner una barra lateral y en las opciones nos vamos a ir hasta la que pone Calendar View. Vamos a pinchar en esta y vamos a otorgarle un nombre a este calendario para que sea diferente al otro y vamos a añadir en más para que se cree una cosa diferente porque si le ponemos el mismo nombre que el anterior
puede ser que se cree otra tabla igual a la de antes. Cuando ya tenemos nuestro calendario, aquí podemos hacer muchas funciones. Dándole al más, vamos a poder ir poniendo asuntos que tengamos, cumpleaños, fechas importantes o cualquier tipo de evento que queramos que aparezca en nuestro calendario. Ahora también podemos especificar dentro de la fecha si queremos que nos recuerde en el momento en el que tengamos eso. Por ejemplo, un día antes, una semana antes, por si necesitamos prepararnos para el evento o recordar. En esta parte superior también podemos especificar la hora a la que tenemos el evento y así cambiarla a la que nosotros queramos. También podemos escoger el tipo de horario que queremos, si queremos que sean 12 horas o en formato de 24 horas. Yo, por ejemplo, voy a coger el de 24 porque me resulta más cómodo. Una vez ya hemos hecho esto, podemos volver a darle a insertar algún tipo de icono o emoji para identificar mejor el evento que tengamos. Lo vamos a poner. Cuando ya le hemos puesto el emoji para identificarlo, lo que vamos a hacer va a ser volver a crear otra línea divisoria para separar lo que es nuestra barra de calendario de la barra de hábitos que teníamos antes. Esta podemos duplicarla para que cada vez que vayamos a poner una nueva sección tengamos esto listo. Aquí también nos permite, si pinchamos y arrastramos, poder mover lo que tenemos para dividir nuestra página en varias secciones. Por ejemplo, si en vez de que sea todo recto, queremos que haya 2 partes, 3 o 4. Aquí, al igual que antes, se puede mover en esta barra para movernos de día y también se puede ajustar el espacio que queramos que tenga cada cosa. Pulsando por el medio nos va a aparecer una opción que sea que mediante pinchar y arrastrar poder tener una parte más fina y la otra más grande. Y bueno, esta es la primera parte del tutorial y en próximos tutoriales os enseñaré cómo hacer esta parte de planificación de semanas, estas otras partes de gasto y demás, y estas demás páginas de otros elementos.